Cordial saludo, compañeros y tutor. Mi nombre es Lina Paola Ospina, pertenezco al curso de Física Electrónica del grupo 100 414 121. Vengo a presentarles la tarea 0, que abarca unos principios básicos de la física electrónica. ¿Qué es una carga eléctrica? La carga eléctrica es una propiedad de la materia que explica el comportamiento de los elementos atómicos. Su unidad de medida es el coulomb. La ley de conservación define que la carga eléctrica no puede crearse ni destruirse, solo se transfiere y en un sistema cerrado o aislado se mantiene. Bajo ninguna circunstancia podemos eliminar la carga. La carga siempre va a pasar de un lado a otro, se va a transferir dependiendo del aumento de la intensidad de la carga de los electrones, protones. Aquí podemos ver cuánto equivale en coulombs la carga de un electrón, que son 1600 por 10 a la menos 19, la carga de un protón, que es positivo, 1600 por 10 a la 19, y un coulomb equivale a 6.24 por 10 a la menos 18 electrones. Vamos a ver ahora qué es voltaje y diferencia de potencial. El voltaje es la energía requerida para mover una carga a través de un elemento. Su unidad de medida es el voltio. La diferencia de potencial es el impulso o la corriente que requiere una carga eléctrica para que ésta fluya por un circuito. Las unidades de medida de la corriente se miden en amperes. La unidad de medida del voltaje es voltios. Para hallar el voltaje se mide la resistencia por I, que es la corriente. Para hallar la corriente se mide el voltio por la resistencia del material. ¿Qué es la intensidad de la corriente? La intensidad de la corriente es el flujo de electrones a través de un conducto eléctrico. La corriente es la velocidad de cambio de la carga respecto al tiempo. Su unidad de medida es en amperes. El sentido de la corriente va de polo positivo hacia el polo negativo. La intensidad de la corriente se halla a través de la carga eléctrica que circula por un circuito sobre la unidad de tiempo. Aquí podemos ver la fórmula para hallarla. ¿Qué es la densidad de la corriente? La densidad se define como una magnitud vectorial que tiene unidades de corriente eléctrica por unidad de superficie, es decir, se mide la intensidad de la unidad por el área. Aquí podemos ver la fórmula para hallarla y es la corriente eléctrica, disculpen, se mide en amperes, J es la densidad de la corriente, S es la superficie, se mide en metros cuadrados. Aquí podemos ver que se halla por medio de una integral. ¿Qué es la resistencia eléctrica? La resistencia es la oposición que ejerce un material al paso de la corriente. Su unidad en medida es el ohm. Este se llama así a raíz de la ley de Ohms. La resistencia puede cambiar si se alteran las condiciones internas o externas o al cambio de la temperatura. La resistencia de un elemento denota su capacidad para resistirse al flujo de la corriente eléctrica. La fórmula para hallar la resistencia es tensión sobre corriente. En la resistencia ahí están los materiales que son conductores, semiconductores o aislantes. Por ejemplo, la plata, el cobre, el aluminio o el oro son materiales conductores de corriente. Es decir, que
al contacto van a ayudar a que el flujo de la corriente, valga la redundancia, fluya. Hay materiales semiconductores que oponen un poco más de resistencia a esa corriente, como lo son el carbón, el germanio, el silicio. Y hay materiales que son completamente aislantes, estos impiden el flujo de la corriente eléctrica, como lo son el papel, la mica, el vidrio y el teflón. Las referencias bibliográficas de donde sacamos la información para esta presentación. Muchas gracias.